Continuamos en Noticiero 9 Central y como cada viernes tenemos nuestra columna de salud, la importancia de saber cuidar nuestro cuerpo, nuestro cerebro, nuestra memoria. Vamos a hablar junto al doctor Iliovich, como le va, muy buenas noches, la demencia, el Alzheimer, usted bien nos va a explicar y nos va a diferenciar estos conceptos. Bueno, estamos ante una enfermedad, un síndrome que el 10 al 30% de la población mayor de 65 años lo va a tener, y esto es a nivel mundial. Confirmado, lo va a tener. Lo va a tener, y cuando hablamos de demencia no hablamos de, uno se imagina, la gente se imagina que cuando hablamos de demente, hablamos de una persona que hay que encerrar, que la demencia está relacionada con el trastorno sobre todo de la memoria y con trastornos cognitivos, o sea, trastornos visuales, trastornos motores, trastornos del lenguaje. Entonces, muchas personas mayores de 65 años, un 10 a un 30%, pueden llegar a tener un síndrome que se llama demencia, que empieza con trastorno de la memoria y se van agregando algunas cosas cuando se va deteriorando el sistema nervioso central. Esa sería la etapa inicial. La etapa inicial es generalmente, en los casos más frecuentes, como es el Alzheimer, que es el 60-80% de la demencia, empieza con un trastorno de la memoria, sobre todo se dice anterógrada, la memoria reciente. Por ejemplo, yo charlo algo con vos y después a los 5 minutos me olvido de lo que hablé con vos, o si por ahí cuento plata, después me olvido, o guardo plata, me olvido dónde está, o dejo la llave en algún lugar. Sí. Ese es el comienzo, pero después, como una enfermedad neurodegenerativa, las enfermedades neurodegenerativas significa que se va degenerando las neuronas lentamente, son enfermedades que empiezan mucho antes de los síntomas, 15 a 20 años antes de los síntomas. Cuando son enfermedades neurodegenerativas, entonces empiezan a presentarse síntomas en distintos lugares. Por ejemplo, trastornos en la memoria, trastornos por ejemplo, en agarrar las cosas, en el lenguaje, en la planificación, en proyectar, en planificar, en manejar la plata. Cuesta mucho llevar a cabo eso. Claro, eso es algo progresivo. Bien. La demencia, sobre todo, que en un 60-80% de la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad progresiva que, bueno, hay que prevenirla y hay que, como vos decís, hay que cuidar el cerebro. Sí. Es decir, que el deterioro cognitivo no tiene que ver con el envejecimiento. Muchos por ahí asociamos, bueno, es propio de la edad, y no. No, y inclusive hay cuadros de demencias más raros que no tienen que ver con la edad, pero se asocia a la edad porque el Alzheimer, uno de los factores de riesgo es la edad. Mayor de 65 años vamos teniendo mayor casos de deterioro cognitivo y Alzheimer. Y otras causas de deterioro cognitivo es el mal manejo de las enfermedades vasculares, como por ejemplo la presión, la diabetes, la obesidad, el sedentarismo, la poco desarrollo intelectual hacen que la base cognitiva del cerebro, el desarrollo psiconeuronal, los circuitos neuronales estén poco desarrollados, y eso a la larga, asociándose con estas patologías degenerativas del cerebro, hacen que aparezcan. Esos serían los factores de riesgo que uno tiene que prevenir para que no aparezcan estas enfermedades que son irreversibles y progresivas. Ajá. Y bien, con esto que usted mencionaba, el tema de desmitificar quizás un poco la demencia, no están locos, pero se presentan quizás síntomas o presencia de delirios, de alucinaciones. ¿Se puede presentar o ya es un estado más avanzado? Bueno, los cuadros de demencia se van clasificando. Al principio los cuadros de demencia se van asociando sobre todo a cuadros leves de trastorno de la memoria. Sí. Depende de qué demencia. Las más frecuentes son la demencia por Alzheimer, que no pronunciamos Alzheimer, pero es Alzheimer porque es alemán, pero las demencias vasculares empiezan con cuadros sobre todo de trastorno de la memoria. Nos vamos olvidando lo reciente. Y a la larga, cuando el sistema nervioso, las neuronas se van dañando porque se producen depósitos de proteínas tóxicas, van progresando y vamos teniendo problemas para el lenguaje, problemas para manejar, ser independiente. O sea, es progresivo. Y a la larga se puede llegar a tener alucinaciones visuales, se puede llegar a tener alucinaciones auditivas, porque es una degeneración del sistema nervioso. Empieza por las áreas temporales y frontales y después se generaliza. Se generaliza a medida que va pasando el tiempo y hay un promedio de 5 a 10 años de evolución natural de la enfermedad si hablamos de Alzheimer.
Si yo comienzo a olvidarme la llave, no sé dónde dejé la llave, después me olvidé lo que hice ayer a la mañana, y así, pero es normal, no le doy importancia. ¿Cuándo me tengo que empezar a preocupar? Bueno, es lógico, el olvido es algo, es algo normal, o sea, uno no puede acordarse lo que hace en las últimas 24 horas. El olvido tiene que ver también cómo estamos, ¿sí? Y también la percepción que tiene cada uno. Si uno va a ver una película, no se va a acordar en las 2 horas de película que vio, sino se va acordando distintas facetas, distintas visiones que tiene y de acuerdo a uno, a lo que a uno le gusta. Es lógico que si uno está tensionado, si uno está cansado, si está mal dormido o estresado, que se olvide, porque tiene que ver con la atención. La memoria es un circuito, tiene que ver con la atención. Más de uno viene y te cuenta, mirá, estoy muy cansado, muy estresado y bueno, me olvido. A mí me pasa que una vez por semana me olvido dónde estacioné el auto y doy vuelta tratando de buscarlo. El mismo acelere de la rutina. Exactamente. Pero ahora, si se vuelve reiterativo y si nosotros, por ejemplo, nos olvidamos que vinimos en auto, nos olvidamos que hicimos algo muy importante el día anterior, si no somos conscientes de que nos estamos olvidando las cosas, si el familiar nos consulta porque se va volviendo reiterativo el tema de los olvidos, nos cuesta nominar algo, nos cuesta decir como el nombre de una persona que estamos continuamente el reconocimiento. En contacto, el reconocimiento, bueno, ahí son motivos para preocuparse. Generalmente el Alzheimer, al principio, el paciente es consciente que empieza a olvidarse las cosas y que se está deteriorando. Pero después, cuando es más generalizado el daño neuronal, el paciente no es consciente. Entonces, vienen los familiares a decir que está con muchos olvidos. Entonces uno, como médico, tiene que hacer algunos tests que tienen que ver con la memoria anterógrada, por ejemplo, hacer cálculos matemáticos, nombrarle algunas cosas y a los minutos volverle a preguntar qué cosas le nombró, o cómo se llama esto, o si está ubicado temporoespacialmente, y esas cosas empiezan a deteriorarse. Ahora bien, quizás no se pueden acordar, justamente como recién decíamos, a una persona, a un familiar, lo que hizo ayer, antes de ayer, pero si hablamos de 10 años atrás, ¿se va a acordar? Al principio se acuerdan, en la memoria retrógrada, que es otra área neurológica, pero después con el deterioro, esto es progresivo, con el deterioro ya no. Y se vuelve, al principio se vuelven, tienen una discapacidad y después se vuelven frágiles y después se vuelven, la autonomía, porque se va deteriorando, por eso hay que cuidar el cerebro es el comando de todo el cuerpo. Si el cerebro se va deteriorando lentamente, a la larga, en 5 o 10 años, sobre todo en el ciclo de vida del Alzheimer, la autonomía total, inclusive para las higienes básicas, se van perdiendo. Entonces, en estos casos es muy importante el cuidador, la familia, porque es muy difícil para la familia. El primer concepto para un familiar de un paciente, hay que cuidar a los cuidadores, y no cualquiera puede cuidar a alguien con Alzheimer porque el deterioro es progresivo. Llega un momento que la persona a la cual vos tuviste toda la vida puede llegar a no reconocerte y puede llegar a reaccionar agresivamente contra... Son violentos por ahí algunas veces. Sí, no sé si violentos, pero la cuestión de la falta de reconocimiento, la falta de las cosas cotidianas que no la puede hacer, vuelven muy, para el cuidador se vuelven muy difíciles. Ahora vamos a dedicarle un capítulo, un espacio a los cuidadores y las familiares que están a cargo de estas personas. Pero bien, recién mencionaba también lo que es la parte del lenguaje. Parte también, por ejemplo, en personas que sufren una ACV, también puede ser propenso a sufrir demencia, algún tipo de demencia. Recordemos que no solamente Alzheimer, tenemos varios más tipos de demencias. El Alzheimer es una enfermedad claro, sí, el Alzheimer es la enfermedad neurodegenerativa más frecuente. Después hay el demencia multiinfarto, que son se tapan algunas arterias chiquititas del cerebro, se van tapando algunas arterias chiquititas en múltiples áreas y generan una sintomatología parecida al Alzheimer. Entonces, en ese tipo de pacientes hay que hacer un estudio para determinar si se llama demencia multiinfarto, es un 10 o un 20% de la población, y en esos casos hay que tratar de evitar
La hipertensión arterial, la diabetes, el azúcar, el colesterol, la obesidad, el sedentarismo, hay que hacer todos los cuidados. Obviamente la demencia multiinfarto para que no siga deteriorándose el sistema nervioso central. Todas esas cosas son muy importantes para cuidar el cerebro, una alimentación sana, hacer actividad física, desarrollo cognitivo, crucigrama, juego de cartas, juego de dados, la sociabilización, la gente que se jubila, que está 7, 8 horas trabajando, al principio está contento porque deja de trabajar, pero esa cuestión de relación de 5 o 6 horas que está en contacto con distintas personas y sociabilizando, la pierde y lentamente se va deteriorando la capacidad de sociabilización. Todas esas cosas tienen que ver con los factores de riesgo de las enfermedades degenerativas como la demencia. Vuelvo a repetir, demencia, primero, no tiene nada que ver con la edad. Hay gente que llega a los 80, 90 años perfectamente, es un 10 a un 30% de la población, y no tiene que ver la demencia con cuadros psiquiátricos severos, que progresivamente se pueden deteriorar, que pueden tener un cuadro florido psiquiátrico, pero demencia sobre todo al principio tiene que ver con trastorno de la memoria, deterioro cognitivo, y por eso hay que consultar, ¿no? Exacto. Y es un tratamiento para el paciente y para la familia, para la familia. Ahí me quiero quedar, agradeciéndole su tiempo. Un mensaje especial a las familias, a los cuidadores, las personas a cargo de aquellas personas que padezcan algún tipo de demencia. ¿Qué mensaje usted le transmitiría? Bueno, no cualquiera puede cuidar a alguien que tiene una demencia, el cuadro es progresivo, por más que uno haya estado toda la vida con un ser querido, no es fácil. Tiene que ser personal capacitado. Hay síndrome de cuidadores, hay gente que por ahí no está capacitado y por ahí no tiene paciencia, hay que tener cuidado con eso. Hay que estar capacitado, hay que tener paciencia. Si no hay opciones de contratar a cuidadores o de tener a alguien en la familia que tenga la paciencia, hay que pedir ayuda. Hay que cuidar al cuidador porque no es fácil. Y es una enfermedad, la demencia es una enfermedad, hace 100 años, 150 años, la gente vivía hasta los 50, 60 años. Bueno, ahora vivimos hasta los 70 y 80 años. Y son enfermedades que aparecen neurodegenerativas porque va aumentando la expectativa de vida y son cosas que aparecen. Entonces, como el viernes pasado, las relaciones familiares, los roles familiares, el cuidar al débil, es una premisa que en la familia la tenemos que llevar, o sea, las relaciones, porque en algún momento el compromiso, la solidaridad, porque en algún momento cualquiera de nosotros puede necesitar de un compañero, de un hijo, de alguien que nos dé una mano, porque realmente el deterioro lleva a que necesitemos ayuda. Y si no se puede, ir a algún lugar donde uno pueda al principio socializar, hacer trabajos cognitivos, hacer gimnasia, como centro de día, geriátrico, y si no a un centro de internación, porque a veces se vuelve muy difícil el manejo, ¿no? Totalmente. Doctor, ha sido muy claro como siempre, muy amable, que tenga buenas noches. Bueno, muchas gracias. A ustedes les decimos que sigan cuidándonos, la memoria, la alimentación, todas las recomendaciones que nos brindaba recién el doctor, por favor estar atentos.